Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer en el capítulo 1 de Colosenses, versículos del 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El otro día te ponía el ejemplo en una prédica, ¿no? Te di la ecuación que x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado era igual al radio al cuadrado. Y yo te decía, ¿y qué forma tiene eso, no? Y cuando te mostré un balón, una esfera, comprendiste de qué se trataba. Y justo así ocurre a veces a los seres humanos. La mente de Dios es inescrutable. Entender quién es Dios, cómo es Dios, sus obras, como que escapa a veces de nuestra comprensión humana, que está limitada. Pero Cristo es la personificación, es la imagen del Dios invisible. Y por eso dice aquí Pablo esto: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él, escucha bien, ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Chicos Marvel, si querían hablar de los multiversos, aquí está un multiverso que Dios está diciendo que existe, paralelo al nuestro. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra mediante la sangre de Cristo en la cruz. Hermanos, la cena del Señor, como lo hemos reflexionado en otros momentos, es una oportunidad para recordar nuevamente, una y otra vez, el valor que tiene la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sus sufrimientos, pero también su vida y su resurrección. Hermanos, cuando partimos el pan, cuando probamos el fruto de la vid, estamos recordando no solo el hecho que ocurrió geográficamente en el Gólgota hace casi 2000 años, sino estamos viendo también las implicaciones cósmicas que eso tiene. Porque el pecado, hermanos, vino a estropearlo todo. El pecado, si tú recuerdas, no tuvo su origen en la raza humana, tiene un origen incluso anterior y en el mundo invisible espiritual. Cuando el lucero de la mañana se rebeló y arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, ahí nació el pecado. Cuando Dios puso a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, ahí estaba la serpiente antigua. Y Él, Dios, tomando el riesgo de lo que es crear seres con libre albedrío, nos puso ahí, representados en el Adán y en Eva. Y el hombre, haciendo uso de esa libertad, de ese libre albedrío, decidió seguir el camino del pecado. Y todos nosotros hemos padecido las consecuencias de ese pecado.
No solo por el de nuestros primeros padres, sino los pecados que cada uno de nosotros comete día a día. Pero hermanos, nosotros vemos cómo el plan de Dios es un plan global, y no solo de nuestro mundo terráqueo, sino incluso del mundo espiritual. Y el Señor, a través de Cristo, ha decidido que el caos se vuelva un cosmos ordenado, que toda esta calamidad, dolor, muerte que trajo el pecado, ahora sea puesto en orden. Y Cristo es supremo en todo. Él, cuando decimos que tiene un nombre, sobre todo nombre, no es solo porque su fonética o su significado sea muy padre, ¿no? Sino porque el lugar que Dios le ha dado a Jesús, a Cristo, Dios hecho hombre, es un lugar de eminencia, es un lugar de supremacía. Él es Dios, hecho hombre, muerto en la cruz por nuestros pecados, para hacer la paz con todo lo que existe. Y ayer mi esposa me compartía algo que compartió con las mujeres del Marqués, y les decía: todos nosotros queremos tener paz, y yo creo que la mayoría de nosotros empezamos una búsqueda de Dios porque sentimos falta de paz y queremos tener paz. Pero el primer paso para poder experimentar la verdadera paz es tener paz con Dios y estar en paz con Dios. Porque somos enemigos por naturaleza, nuestros pecados, nuestras obras hacen evidente que somos enemigos de Dios. Pero Dios, que es bueno, hermanos, y misericordioso, dio el primer paso para poder reconciliarnos con Él. Es lo que está diciendo Pablo aquí en Colosenses. Y mediante la cruz de Cristo, ahí Dios consiguió la paz entre los seres humanos y Dios, entre los seres humanos unos con otros y en el mundo espiritual. Cristo es tu paz. Cristo es mi paz. Y ahora podemos estar en paz con Dios porque Cristo borró, quitó, pagó la enemistad que había entre nosotros y Dios en la cruz del Calvario. Y eso es extraordinario, hermanos. Ahora puedo por eso cantar y decir: tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, eres mi Padre celestial. En ti me gozo, en ti me regocijo, en ti encuentro la satisfacción de mi vida. Tú eres mi Dios. Lo hemos cantado. Y eso es gracias ¿a qué, hermanos? A Cristo muerto en la cruz. Pero a Cristo vivo, resucitado, y ahora a la diestra del trono del Padre, listo para regresar por los suyos, pero va a esperar, dice ahí, hasta que todos sus enemigos se inclinen, se postren en el estrado de sus pies. Así que, hermanos, en esta mañana, cuando participemos del pan, voy a pedirle a mis hermanos si pueden pasar a repartir los emblemas. Cuando participemos del pan, del fruto de la vid, en primer lugar agradezcamos con una oración a Dios por la paz que ahora tenemos en Cristo. Y ojo, voy a darte un asunto práctico. Si no estás en paz con alguien, es un buen momento para buscar estar en paz en tu familia, en el ambiente de la iglesia, en tu ambiente laboral. A lo mejor hay un vecino que, híjole, ya sabes, siempre hay vecinos difíciles. Yo espero que no seas tú el vecino difícil de tu colonia, ¿verdad? Pero ponte en paz, porque Cristo es nuestra paz. Así que, por favor, toma el pan. No te distraigas. Si suena el bendito celular, no le hagas caso. Estamos adorando al Señor a través de esta fiesta que es la cena del Señor. El apóstol Pablo en Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado, tomó el pan y lo partió. Y lo dio a sus discípulos, lo repartió y dijo: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo, que por muchos es partido. Así que gracias, hermanos, que están repartiendo los emblemas. Y quiero animarte a que cierres tus ojos, participes del pan, y cada uno en una oración personal ahí en tu corazón estemos adorando a Cristo, agradeciéndole su cuerpo partido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, tu palabra dice: gracias al Padre, Cristo nos hizo aptos para que participáramos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados por la sangre de su cruz. Y en esta mañana, Señor, recibe nuestra gratitud, nuestra adoración por lo que tú hiciste en favor nuestro, Señor. No hay manera de agradecerte, Señor. No hay palabras hermosas o elocuentes que puedan describir la belleza, la grandeza, la inmensidad del amor de Cristo. Así, Señor, en la imperfección de nuestra adoración, de nuestra capacidad de comprensión, venimos, Señor, humildemente para bendecirte, para adorarte, para agradecerte que Cristo, nuestro Salvador, murió en la cruz del Calvario. Gracias por su cuerpo partido. Gracias porque, Señor, Él estuvo dispuesto a ir en el camino del Calvario sufriente. Gracias porque Él estuvo dispuesto a ser traicionado por Judas, a ser negado por Pedro, a ser abandonado por sus discípulos. Gracias, Señor, porque Él estuvo dispuesto a llevar nuestra humillación públicamente. Cuando los soldados, Señor, le taparon los ojos, le pusieron ese manto púrpura y lo golpeaban y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Cuando le colocaron esa corona de espinas, cuando el látigo, Señor, con puntas metálicas desgarraba a cada golpe la carne de su espalda, de su costado, de su pecho, Señor. Cristo, realmente bendito seas y gracias por amarnos así. En el nombre de Jesús, amén. También dice el apóstol Pablo que habiendo terminado la cena, el Señor Jesús tomó la copa de bendición, una de las copas que usaban en la ceremonia judía de la Pascua. Y el Señor le dijo: tomen todos de ella, ¿no? Y sí, yo creo que se la pasaron uno a uno, tomando de esa copa. Fruto de la vid, símbolo de ¿qué? De la sangre de Cristo, derramada por nuestros pecados. Hermanos, la misma palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando el Señor, a través del Cordero de la Pascua, libertó a su pueblo Israel, si ustedes recuerdan, el asunto era así: había que matar un cordero de un año que era perfecto en sus partes físicas, era muerto. Y cada familia debía tomar de la sangre, ¿te acuerdas? Del cordero. ¿Y qué tenía que hacer? Pintar los dinteles de su puerta con la sangre. Y quien no pintó los dinteles de su puerta con la sangre, participó del juicio del destructor en esa noche. Yo creo que hubo judíos, israelitas, que no pintaron su puerta.
Y los egipcios en la mayoría no pintaron su puerta. Y es una lección objetiva para nosotros, hermanos. Cristo murió en la cruz del Calvario, es cierto, y su sangre da perdón por nuestros pecados, pero esa sangre necesita ser aplicada en los dinteles de la puerta para que haya salvación y protección del juicio de Dios. En un sentido figurado, eso significa que esa sangre aplicada es la fe que depositamos en Cristo como el Señor y Salvador. La sangre de Cristo, hermanos, alcanza para el perdón de los pecados de todo el mundo, pero solo se hace eficaz esa salvación en los dinteles aplicados de la sangre del Cordero de la Pascua. De la misma manera, la sangre de Cristo tiene eficacia, no porque no sea eficaz ella en sí misma, pero cuando las personas ejercen su fe en Cristo Jesús. Así que en esta mañana, qué bueno que reconozcamos que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero hay una enorme diferencia entre decir Cristo es el Salvador a decir Cristo es mi Salvador. Es completamente diferente. Y mi oración y el deseo de mi corazón es que todos aquí en esta mañana puedan decir con convicción, Cristo es mi Señor y mi Salvador, mío, personal. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a participar del fruto de la vid. Y puedes participar de él ahora. Vamos a participar en memoria del Señor. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu preciosa sangre. Sangre preciosa, derramada gota a gota, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Sangre que limpia, sangre que redime, que compra. Sangre, Señor, que es suficiente para poder limpiar todos nuestros pecados. Señor, lo que ahora somos es porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Y en esta mañana queremos que tu Espíritu nos lleve a agradecer, a alabar, a reconocer este privilegio que tenemos al ser tus hijos, Señor. Gracias por borrar todas nuestras culpas. Gracias por perdonar nuestro pasado. Gracias por habernos hecho nuevas criaturas en ti. Gracias por esa nueva vida, por esa nueva mente, por ese nuevo espíritu que ahora tenemos en ti. Señor, te bendecimos, te adoramos. Y te pedimos que esta gratitud y este deseo de hacer lo que es agradable a ti, no solo sea en este ratito, Señor, sino podamos diario estar recordando lo que tú hiciste en favor nuestro. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y hemos participado de esta hermosa celebración. Y voy a invitar a mi hermano Fer Uribe. Él tiene en esta mañana el privilegio de compartir la palabra. Así que si recibe usted unas cuantas pedradas hoy, en la piedricación de nuestro hermano Fer. Así que voy a cambiarle el micrófono. Póntela en tu corbatita, te lo pongo. ¿No se deja? ¿Ya está? Ahí está. Hermanos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ay, joles, aquí traigo... Vamos a bajar aquí, hermano. Qué bueno que están aquí. El Señor es bueno, hermanos. Y sin duda vemos su misericordia todos los días. Le doy gracias al Señor por darme este privilegio y esta oportunidad de poder abrir hoy las Escrituras con ustedes y que podamos escuchar el mensaje del Señor, que es un mensaje de esperanza. Muchas veces vamos caminando nuestra vida cristiana de una manera
pues que no refleja realmente esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Muchas veces nuestros errores, nuestras fallas, no nos permiten ver que el Señor tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Sin duda alguna, yo creo que cada uno de los que estamos aquí le hemos fallado al Señor, y no una vez o dos, sino todos los días. Y el mensaje que les traigo hoy precisamente es eso, ¿no? La esperanza que nos da el Señor. ¿Quién recuerda en qué capítulo vamos del Evangelio de Juan? Vamos en el capítulo 18 precisamente. Y este Evangelio de Juan realmente es algo tan hermoso porque nos deja ver al Señor de una manera muy especial. Juan dedica 5 capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, precisamente en esta comunión que tiene con sus discípulos. Él le dedica 5 capítulos a la última cena del Señor con sus discípulos. Para él, la intimidad que hubo esa noche con el Señor realmente impactó su vida. Ya en el capítulo 13, el Señor les había avisado que había uno de ellos que le iba a traicionar. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Capítulo 13, el Señor les dice que había alguien que le iba a traicionar. Y entre ellos empiezan a preguntar, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pedro le dice a Juan, oye, pregúntale al Señor quién es, ¿no? El Señor le dice, el que moje el pan conmigo, ese es. ¿Sabemos quién es? Después, Pedro hace una declaración un poco impertinente, porque el Señor les dice que Él tiene que irse y que a donde Él va, ellos no lo van a poder seguir. Pedro valientemente hace esta declaración, Señor, yo te seguiría hasta la muerte, hasta la cárcel. Palabras que salen sinceramente del corazón de Pedro. Pedro amaba al Maestro. Pedro sinceramente tenía esa devoción por el Señor. Pero el problema es que Pedro no se conocía a sí mismo. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces creemos que podemos seguir al Señor en nuestras fuerzas. Y la realidad es que no. Somos débiles. Y precisamente lo que vamos a ver este día es la negación de Pedro. El tema precisamente se llama Antes de que cante el gallo. Así que les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el capítulo 18. Del Evangelio de Juan. Y este día vamos a reflexionar del versículo 15 hasta el versículo 27 con la ayuda del Señor. No olvidemos que el Señor ha sido traicionado. El Señor en el capítulo 17, a finales del capítulo 17, vemos que va camino hacia el Getsemaní. Él va voluntariamente, Él sabe lo que tiene que hacer. Hay una parte donde el Señor tiene que orar delante del Padre por la angustia que llena su corazón. Y le pide a sus discípulos, ¿verdad? A Juan, a Pedro y a Jacobo, que era, digamos, su grupo íntimo, más íntimo. Estos discípulos eran, digamos, como los amigos más cercanos del Señor. El Señor se aleja a orar y le pide a ellos que se queden a orar. Y sin embargo, ¿qué sucede? Les gana el sueño y el Señor regresa y los encuentra dormidos. Y les dice, no es posible que ya se hayan dormido, oren, porque la carne es débil. El Señor regresa nuevamente a orar al Padre y regresa y nuevamente los encuentra dormidos. Más adelante el Señor los despierta y le dice, vamos, que mi hora ha llegado. Y una legión de soldados de los líderes religiosos llega para prender a Jesús. Ya el miércoles
El jueves el pastor nos decía, ¿verdad?, que precisamente el número que probablemente había ido a capturar a Jesús, no sé, se calcula entre 400, 600 alguaciles de la guardia. Era un gran número contra 12 indefensos apóstoles, ¿verdad? Era algo realmente, pues, que si uno lo considera, pues no era tan grave la situación como para que tuviera que ir tanta gente a capturar al Señor. Pero así se tenía que cumplir las Escrituras. Llega esta guardia y preguntan por Jesús, Jesús el Nazareno. El Señor da un paso adelante y les dice: yo soy. Y en el momento que el Señor da esa declaración, dice que su poder se vio delante de estos personajes porque ellos cayeron al suelo. Estaban delante del Dios Todopoderoso. Y ellos siguieron adelante con el plan. Volvieron a preguntarle. Y él les dijo: ya les dije que yo soy. Pedro saca la espada y dice que arroja un golpe y hiere a uno de los guardias de la guardia de los sacerdotes, de nombre Malco, lo menciona inclusive el nombre. Y vemos al Señor todavía con su misericordia y con su gran amor salvando a Pedro. ¿Por qué digo que salvando a Pedro? Porque probablemente tendrían que haber también capturado a Pedro en ese momento por lo que había hecho. Sin embargo, el Señor restaura la oreja de este Malco, ¿no? Y yo me imagino al Señor, no sé, recogiendo el pedazo de oreja y poniéndoselo de vuelta. Un milagro realmente sorprendente. En sí es el último milagro de sanación que vemos en los evangelios de parte del Señor. Todo para poder salvar a su amigo. Esa noche fue la noche más tenebrosa en la historia del universo. Porque aquel que había venido como la luz del mundo estaba siendo entregado al poder de las tinieblas. Vamos a hacer lectura entonces del versículo 15 al 17. Y dice así: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces vemos que en estos dos primeros versículos que vamos a meditar el día de hoy, nos dice que Pedro, después de que sucede esto, sigue al Señor de lejos. Él quiere saber qué va a pasar con su maestro. Realmente se ve ese amor de Pedro hacia el Señor, porque ninguno de los otros discípulos fue atrás del Señor, sino que Pedro y el otro discípulo. Aquí los estudiosos, muchos consideran que es Juan, el otro discípulo al cual está haciendo referencia estos textos. Sin embargo, yo tengo un poco mi duda, ¿no? Porque recordemos que Juan se menciona a sí mismo en el Evangelio como el discípulo amado. Y sin embargo, aquí vemos que solamente menciona a otro discípulo. Otra cosa que a mí me hace como suponer que no es Juan es el hecho que tenía una relación con el sumo sacerdote. Y recordemos que Juan, Pedro y todos los discípulos eran pescadores humildes de la región de Galilea. Entonces es difícil imaginarse o entender que Juan tuviera algo que ver con el sumo sacerdote. Yo tal vez podría pensar que sea Mateo, porque Mateo era un cobrador de impuestos y sin duda tal vez tenía él que pasarle dinero por acá al sumo sacerdote, ¿no? Eso solo es pura especulación. Sin embargo, nos hace ver eso, ¿no? Que habían un par de discípulos que siguieron al Señor. Pedro y este otro discípulo, el cual no sabemos quién es realmente. Vemos que de cierta manera este Pedro muestra esa valentía, ¿no? De
Acababa de pasar un suceso donde también él ponía en riesgo su vida. Era cierto lo que le había dicho al Señor: estoy dispuesto a dar la vida por ti. En ese espadazo que le da al guardia, él expuso su vida. Recordemos que los discípulos hasta ese momento no les había caído el 20 acerca de lo que realmente el Señor venía a hacer a este mundo, que era reconciliar precisamente al mundo con Dios. Y no solamente la idea que los judíos de esa época tenían, ¿no?, de un Mesías libertador. Ellos tenían tal vez todavía esa mente de que Jesús era ese libertador que iba a liberar del yugo de los romanos a los israelíes. Pedro no podía concebir que su líder fuese atrapado. Entonces él reacciona como un súbdito, ¿no? Va y saca la espada. Sin embargo, el Señor le dice: guarda tu espada. Yo tengo que seguir con el plan que mi Padre ha puesto encima, ¿no? De igual manera, como lo veremos a través de este texto, esto nos deja al desnudo el corazón de Pedro, un hombre lleno de arrogancia, de desobediencia y temor. Muy cierto, tenía gran devoción por el Señor, pero dentro de su corazón albergaba todavía estos, pues digámoslo así, pecados, ¿no? De que él todavía tenía un concepto de sí mismo muy elevado. Para comprender mejor este relato debemos recordar quién es Simón Pedro. En el Evangelio precisamente de Juan, en el capítulo 1, del versículo 40 al 42, vemos cuando su hermano Andrés, que era discípulo de Juan les ha dicho a ellos referente a Jesús: Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces Andrés, al reconocer a Jesús como el Mesías, corre a Pedro, a su hermano, y le dice: hemos encontrado al Mesías. En ese momento se da un contacto. Jesús conoce a Pedro, más bien Pedro conoce a Jesús, y Jesús le llama Cefas, que en arameo significa piedra. En ese momento le da su nombre, ¿verdad? Más adelante, en el Evangelio de Lucas capítulo 5, vemos que Jesús llama oficialmente a Pedro. Parece que estos dos eventos son diferentes, en diferente momento. Primero conoce a Pedro y le da un nombre. Y tiempo después dice que Jesús predicaba a las multitudes y que las multitudes lo agolpaban, y que él vio dos barcas. Una le pertenecía a Pedro, y que él subió a la barca de Pedro. Y desde ahí empezó a predicarle a las multitudes. Tiempo después el Señor les ordena ir mar adentro, y le dice a Pedro que había tratado toda la noche de pescar y no había conseguido nada. Arroja tu red. Pedro le dice: pues, oye, soy pescador, yo toda la noche estuve tratando, pero pues si tú me lo dices, lo voy a hacer. Pedro arroja la red, y a la hora de levantarla, la red estaba llena de peces. Eran tantos que llenaron no solamente la barca de Pedro, sino también la de Juan y Jacobo. Entonces vemos que Pedro, en ese momento el Señor lo llama para ser pescador de hombres. En ese momento también dice el Evangelio que él, dejándolo todo, o sea, dejando su negocio, su familia, todo lo que tenía, empezó a seguir a Jesús. Fueron 3 años que Pedro estuvo en una relación íntima con el Señor, viendo sus milagros, viendo lo que el Señor hacía en medio de tanta gente necesitada, escuchando sus palabras, meditando junto con Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 16 vemos también que Él es el que primeramente declara a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, realmente Pedro, digamos, dentro de los discípulos era el que siempre estaba como un paso adelante, ¿no? Como que
era el que llevaba, digamos, la batuta, era un líder natural dentro de los discípulos del Señor. Y siempre tenía ese carácter impulsivo, ese carácter para no callar las cosas, valiente. Precisamente en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo vemos cómo en esa hermosa pasaje donde el Señor camina sobre las aguas, ¿verdad? Pedro, espantado junto con los demás discípulos, el Señor les dice: soy yo, no temáis. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, permita que yo camine sobre las aguas, ¿verdad? Y el Señor le dice: ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero dice que quita la mirada del Señor y comienza a hundirse. Y nuevamente el Señor y su misericordia llegan con Pedro y lo levanta y lo salva. También vemos que Pedro, por ser parte de este círculo cercano del Señor junto con Juan y Jacobo, como lo había mencionado, son testigos de, por ejemplo, la transfiguración del Señor en el Mateo capítulo 17. También es Él el que se jacta precisamente de que Él nunca abandonaría al Señor. Y aún así dice: aunque todos los demás lo hicieran, yo no. Entonces podemos ver un poquito la personalidad de Pedro a través de estos versículos, ¿no? Un hombre aventado, un hombre que estaba dispuesto a todo por el Señor, un hombre impetuoso, hasta a veces pecaba, digamos, de arrogante e imprudente, ¿no? Porque muchas veces contradecía al Señor. ¿Recuerdan ese pasaje cuando el Señor les anuncia su muerte? Y que Pedro jala al Señor a un lado y le dice: Señor, que de ninguna manera te suceda esto. ¿Se acuerdan de las palabras que le dijo Jesús? Palabras fuertes, le dice: aléjate de mí, Satanás. Y era Pedro también. Este Pedro realmente nos deja ver el corazón humano, porque así somos todos. Todos nos identificamos con Pedro. El jueves pasado el pastor decía que él se identificaba mucho con Pedro, pero yo creo que todos los cristianos, todos los creyentes nos identificamos con él. Y es precisamente por eso que este pasaje de las Escrituras de la negación de Pedro, fíjense, es muy curioso, aparece en los 4 evangelios. Pareciese que este incidente tan vergonzoso tuviese un impacto muy fuerte en la iglesia temprana. Porque el gran líder Pedro, aquel al cual el Señor le había entregado las llaves del cielo, aquel que había predicado en el capítulo 2 de Hechos y 3,000 judíos escucharon el Evangelio y creyeron en el Señor Jesús. Aquel que le abrió las puertas también a los gentiles. Recordemos cuando va a la casa de Cornelio, negó al Señor. Y muchas veces yo creo que nos hemos preguntado: pero ¿cómo es posible, no? Siendo tan cercano del Señor, 3 años con Él, vio sus milagros, escuchó sus palabras. No le decía: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Falló. El gran Pedro falló. Vamos a regresar al capítulo 13 precisamente del Evangelio de Juan, versículos 36 y 38, que es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Y dice así el Evangelio: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?
Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces vemos aquí que el Señor les había anunciado que Él tenía que partir. Él tenía que ir al Padre. Los discípulos no entendían las palabras del Señor. Ellos no podían dimensionar lo que el Señor estaba hablando. Y Pedro, necio e insistente, ¿verdad?, le rebate al Señor, le discute al Señor. ¿Cómo es que yo no te puedo seguir? Te seguiría hasta la cárcel, te seguiría hasta la muerte. Y las palabras del Señor le tuvieron que haber dolido profundamente a Pedro en ese momento. Que le haya dicho el Señor, ¿tu vida pondrás por mí? Cuando que el que realmente iba a poner la vida por Pedro era el Señor. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, recordemos que cuando el Señor utiliza esta expresión, va a decir algo muy importante, hermanos. De cierto te digo, como diciéndole, Pedro, pon atención. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y es muy interesante porque después de este suceso, de que el Señor anuncia la negación de Pedro, no volvemos a escuchar a Pedro en el resto de los otros 5 capítulos. Parece que esas palabras le penetraron profundamente en el corazón. Pedro ya no vuelve a hacer mención. El Señor tiene diálogos con otros discípulos, pero con Pedro ya no. Y Pedro siempre era de los que estaban primero hablando, y después de que el Señor le dijo esto, imagínate, Pedro se ha de ver molestado. ¿Cómo es posible que el Señor diga eso de mí? Sí, me doy a entender esa molestia de Pedro porque el Señor dudaba de la fidelidad de Pedro. También vemos que Pedro no está escuchando al Señor, porque el Señor le está diciendo, a donde yo voy ustedes no podrán ir por hoy, ahora, pero me seguirán después. Pedro tal vez está escuchando y pensando que el Señor los quiere excluir de su plan. Realmente Pedro no está escuchando la palabra del Señor. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos también reflejarnos en Pedro, ¿no? Porque muchas veces no estamos escuchando la palabra del Señor. El Señor nos está hablando una y otra vez. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no escuchamos y todavía discutimos con el Señor. Eso es lo que está sucediendo aquí con Pedro. Estas palabras sin duda lastimaron el ego, el orgullo de Pedro. También vemos que Pedro tenía una falta de conocimiento de sí mismo, que no le permitía ver que lo que el Señor le estaba diciendo iba a suceder, porque el Señor ya les había dicho muchas cosas que habían sucedido, ¿no? Entonces Pedro todavía seguía como necio. Pedro le dijo sinceramente, te seguiría hasta la muerte. Y lo vemos en el capítulo 17, cómo él arriesga su vida por el Señor, supuestamente, ¿no? Pero como vamos a ver ahorita en los siguientes versículos, como dice, más rápido cae un hablador que un cojo. Les voy a leer cómo Marcos, en el Evangelio de Marcos, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y lo voy a hacer precisamente porque se me hace muy interesante. Recordemos que Marcos es el primer evangelio que se escribe. Marcos empieza, digamos, como a recopilar todo aquello que se habla y se dice del Señor Jesús, pero se cree que su fuente principal precisamente es Pedro. O sea, él recoge las historias, lo que Pedro tiene que decir del Señor, Marcos lo recopila. Entonces, yo considerando eso y pensando que Pedro le haya platicado esta situación a Marcos, hay que ver cómo el corazón de Pedro en ese momento aquí en el Evangelio de Marcos. Porque dice así, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen,
yo no. 2 versículos antes el Señor les había dicho: todos os escandalizaréis de mí esta noche, todos. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces Pedro, otra vez, el impetuoso, le dice: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Vemos ese corazón arrogante de Pedro, ¿no? Sintiéndose superior a los otros discípulos. Jesús le dijo: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y esta palabra que dice aquí, que él con mayor insistencia, o sea, él estaba tratando de convencer al Señor de que su devoción era sincera. ¿Cómo? No, yo que tenga que morir, yo no te negaré. Regresamos al capítulo 18, versículo 17. Dice, entonces, ya vamos entonces a entrar a la lectura del día de hoy, donde precisamente Pedro niega al Señor. Juan capítulo 18, versículo 17 y 18. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Entonces aquí Juan nos deja ver parte de esta negación de Pedro, ¿no? Tenemos que ver los 4 evangelios para darnos una idea más clara de cómo fueron los hechos esa noche, ¿no? Pedro va atrás del Señor de lejos, ¿no? Y llega el Señor fue llevado a la casa del sumo sacerdote. Pareciese que esta casa era como una casa dividida, donde de una parte vivía su suegro Anás y en la otra parte vivía Caifás. Era un palacio. Dice que primero fue llevado y que Pedro de lejos estaba a la puerta, ¿verdad? El otro discípulo, el que conocía al sumo sacerdote, habla con la criada y la criada le da acceso para que pueda Pedro presenciar lo que está sucediendo con el maestro. Lo interesante aquí es que la negación de Pedro se da de una manera tan, ¿cómo lo podremos llamar? Sí, porque realmente no necesitaron forzarlo mucho para que negaran al Señor, para que negara al Señor. Era una simple criada. Era una simple criada que lo había reconocido y le dijo: tú eres uno de ellos. Pedro, yo creo en ese momento las palabras del Señor, por los nervios, por la excitación del momento, por lo que estaba viviendo, probablemente no recordó lo que el Señor le había profetizado horas atrás. No habían pasado más que unas cuantas horas. Y una humilde sirvienta del sumo sacerdote evidencia el corazón de Pedro. ¿No eras tú? Y fíjense cómo muchas veces el enemigo nos confronta con preguntas retóricas que ya llevan dentro de sí la respuesta. Porque la pregunta que le hace la criada es: ¿no eres tú? O sea, como para que la respuesta sea: no lo soy. Y muchas veces el enemigo actúa de esa manera. En este caso, Pedro evidencia lo que realmente tiene en su corazón, que es una falta de fe y también es un temor muy grande en ese momento. Pedro se mezcla con los alguaciles. Dice este pasaje que
los soldados prenden un fuego y Pedro se acerca junto con ellos para calentarse. Pensando en esto, ¿cuál creen ustedes que haya sido el tema de conversación de estas personas, los alguaciles, en esa fogata? Sin duda se burlaban del Señor Jesús. Sin duda estaban maldiciendo a aquel hombre que acababan de capturar. Y Pedro estaba junto con ellos. Tal vez él no sentía lo que estaban diciendo ellos, pero estaba siendo partícipe de lo que estos soldados hablaban acerca de Jesús. Es muy interesante, ¿no?, verlo desde esa perspectiva, porque Pedro, aquel que había sacado la espada, ahora estaba escuchando cómo insultaban a su maestro. Vemos que Pedro no escuchó la advertencia que le hizo el Señor. Su arrogancia en ese momento no le permitió humillarse delante de él. Qué bueno hubiera sido que Pedro, cuando el Señor le dijo: Pedro, Satanás ha pedido zarandearos como trigo, que en ese momento hubiera caído de rodillas Pedro y decirle: Señor, que de ninguna manera suceda esto, sálvame, ayúdame. Pero lejos de eso, Pedro arrogantemente le dice: no, eso no va a suceder. Vamos ahora al versículo 19. Del capítulo 18. Y aquí el evangelista Juan pone en medio de esta negación lo que estaba sucediendo con Jesús. Porque no olvidemos que en ese momento estaban sucediendo dos cosas ahí. Jesús estaba testificando acerca de la verdad y Pedro estaba mintiendo. Entonces el evangelista está contrastando estas dos acciones que están sucediendo al mismo tiempo. Mientras Jesús está testificando frente a los sumos sacerdotes y los guardias, Pedro está negándole. Y dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. El jueves también ya el pastor nos mencionaba, ¿verdad?, que el juicio de Jesús fue un juicio completamente injusto. Injusto desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque en la ley judía habían principios, ¿no? Había un principio de diurnidad, es decir, todo proceso tenía que ser llevado en el día. Y sin embargo, aquí vemos que el juicio de Jesús se lleva en la madrugada. Realmente a estos líderes religiosos les surgía acusar a Jesús para poder terminar su obra. Entonces desde ahí vemos que el debido proceso, que muchas veces escuchamos eso hoy en día, ¿verdad? El debido proceso es cuando una persona es capturada, debe llevar un proceso, y si ese proceso no se lleva tal cual, muchas veces los delincuentes, aunque hayan cometido los hechos de los cuales se le imputan, si el debido proceso no se llevó a cabo,
todo el juicio se cae y estos hombres salen libres, ¿no? Entonces vemos que aquí el debido proceso no se llevaba a cabo. El juicio había sido de noche. Otro de los principios habla de la publicidad, es decir, que cada sesión debía de realizarse en una plaza pública. Y sin embargo aquí vemos que es en la casa del sumo sacerdote donde se estaba llevando a cabo los interrogatorios contra el Señor. Otro principio habla acerca de la garantía de audiencia, es decir, el Señor podía defenderse a sí mismo, pero también podía ser defendido por otras personas. Y sin embargo, realmente no le dieron oportunidad de eso. Y vemos en estos relatos que acabamos de leer que precisamente el sumo sacerdote le pregunta acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Y el Señor le responde, pero, o sea, ustedes me están acusando, ustedes deben de saber los cargos por los cuales me están acusando. Ustedes deben saber qué es lo que yo estuve hablando y por lo que me están acusando. ¿Por qué me preguntas a mí? Ellos querían que el Señor se inculpara a sí mismo. Entonces vemos que todo el proceso del juicio de Jesús es completamente ilegal e injusto. Pero así tenía que suceder. Porque así era la voluntad de Dios. Su soberanía incluía que este juicio fuera injusto. El Señor tuvo 6 comparecencias, 3 con los líderes religiosos y 3 con los líderes del mundo. Sin embargo, el Señor sabemos que no abrió la boca. Él fue declarado culpable de blasfemia cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Cristo, el que ha de venir? La única palabra que salió de su boca fue la verdad. Yo soy. Tú lo has dicho. Por eso culparon al Señor. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Bueno, entonces aquí vemos que se consuma lo que el Señor le había dicho a Pedro. El gallo cantó y él había negado 3 veces. Vemos que Pedro tuvo que pasar un proceso antes de la caída. Un proceso que nosotros como creyentes muchas veces pasamos. Primeramente, como hemos visto en estos pasajes del Evangelio, Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo. También el Señor le había dicho, por lo menos lo vemos cuando el Señor va a orar al Padre antes de entregar su vida, que le dice a Pedro y a Juan y a Jacobo, manténganse orando. El Señor le está invitando a Pedro a que esté en oración constante. Y Pedro se quedó dormido. Pedro vemos que también no entendió la naturaleza de la batalla por la cual iba a pasar. Y él usó las armas de la carne. Recordemos que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y poderes que no son de este mundo. Y Pedro luchó en sus fuerzas. Y también podemos ver que, recordemos las palabras del Señor precisamente en el capítulo 15 de este Evangelio, cuando les dice a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vemos cómo Pedro primeramente tenía una confianza excesiva en sí mismo.
Y muchas veces nosotros así vamos por la vida, creyendo que nosotros vamos a poder, que nosotros vamos a superar nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras circunstancias. Y luchamos con nuestras armas. Luchamos con nuestras armas y muchas veces tropezamos y caemos una y otra vez. Y es precisamente porque no estamos luchando como el Señor nos invitó a hacerlo, ¿no? En oración y en dependencia a Él. Esto es lo que precedió a la caída de Pedro, a su confianza desmedida, a que no se mantuvo en oración, a que luchó con sus propias armas, con sus propias fuerzas, pero sobre todo que había perdido la comunión con el Señor. Podemos preguntarnos cuáles son los sentimientos que en ese momento agitaban el corazón de Pedro. Porque hay un detalle muy hermoso en el Evangelio de Lucas, precisamente de este pasaje, cuando dice que después de haberle negado, el Señor voltea a ver a Pedro y se cruzan sus miradas. Dice que en ese momento Pedro recuerda las palabras del Señor. Y yo veo en los ojos del Señor no un reclamo hacia Pedro, sino la compasión del Señor de decirle: Pedro, yo aquí estoy. El Señor estaba siendo lastimado en ese momento, escupido, abofetado, y sin embargo tuvo un instante para voltear a ver a Pedro. ¿Te imaginas eso? El corazón de Pedro en ese momento yo creo que se ha de haber roto completamente. Y fue así porque precisamente nos dice el Evangelio que después de que pasó eso, salió afuera y lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento genuino de parte de Pedro. Pedro se había arrepentido de todo su corazón porque se dio cuenta que había fallado al Señor. Yo creo que en ese momento Pedro se sintió el hombre más miserable. Y dime una cosa, ¿quién de aquí no ha negado al Señor? Y a lo mejor uno me dice: no, yo jamás he negado al Señor. Pero la realidad es que le negamos constantemente. Le negamos cuando tenemos la oportunidad de hablarles a otros del Señor y no lo hacemos porque tenemos vergüenza de hacerlo. Estás negando al Señor en ese momento. Estás negando al Señor cuando sabes que tienes de parte del Señor la obligación de ser discípulos y sin embargo no lo hacemos. Estamos negando al Señor. Estamos negando al Señor cuando mentimos. Y la realidad es que la palabra nos dice a cada uno de nosotros, y esto es muy feo, que todos somos mentirosos. A lo mejor tú dices: no, yo no soy mentiroso. Pero todo aquel que no dice la verdad completa es mentiroso. Todo aquel que manipula la verdad es mentiroso. Todo aquel que quita cosas de la verdad es mentiroso. Y muchas veces puede decir uno medias verdades, ¿no? Y aún así sigue siendo mentiroso. La palabra del Señor nos dice: tú y yo somos Pedro, que negamos al Señor constantemente. Pero la palabra de esperanza que tenemos esta mañana es esta. Pedro probablemente en ese momento se sintió el hombre más miserable. Tal vez él pensó que el Señor después de esto lo habría desechado, ¿no? Porque ese es el corazón del ser humano, ¿no? Alguien te falla y ¿qué haces? Lo haces a un lado. Y a veces, muchas veces, ni aunque te fallen, solamente por interés lo haces a un lado. Pero el Señor no era así. El Señor ya le había dicho que aún después de que él iba a hacer esto, que el Señor contaba con Pedro. Es algo hermoso y que vamos a ver más adelante en el capítulo 21 cuando el Señor restaura a Pedro. Pero Pedro tuvo que arrepentirse
Y el arrepentimiento es inmediato. Nosotros nos arrepentimos delante del Señor y el Señor nos perdona inmediatamente. Pero muchas veces hay un proceso que puede llevar tiempo, esfuerzo, dolor, en el cual el Señor nos restaura. Entonces, eso no se lo pierda cuando veamos el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Pero lo que sí podemos ver es la gran misericordia y el amor del Señor. Porque aun cuando somos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y nos da esa esperanza de saber que aun cuando le fallamos, Él no nos desecha. Él nos da oportunidades todos los días para que podamos crecer. El Señor lo que anda buscando el Señor en ti es su imagen. Eso es lo que busca de ti. No lo que tú puedas hacer o dejar de hacer. Lo que el Señor realmente está buscando es ver su imagen reflejada en ti. Y vemos cómo el Señor restaura a Pedro y lo usa poderosamente. Es el apóstol del cual los evangelios más mención hacen. Un hombre imperfecto, un hombre lleno de errores, pero también de muchas virtudes, así como tú y yo. Tú tienes muchos errores, pero también el Señor te ha dado muchas cosas buenas. Así que no te quedes con las cosas malas. El Señor te ama. El Señor quiere levantar tu vida. ¿Le has negado? Sí, y muchas veces, hermanos. Soy pecador, hermanos. Pero su gracia me tiene aquí. Y los tiene aquí ustedes también. Así que vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, gracias te damos en este día por tu palabra, Señor. Gracias porque no escondes, Padre, los defectos ni los errores, Señor, de tus hijos. Y muchas veces nos dejas ver estas equivocaciones precisamente, Señor, para que podamos comprender más la naturaleza humana. Perdónanos, Señor, porque te fallamos. Perdónanos, Señor, porque te hemos negado tantas veces, Señor, y sin embargo, tú nos ves con esos ojos de misericordia como vistes a Pedro. Gracias, Señor, porque no tomas en cuenta nuestras iniquidades, Señor, sino lo que tu Hijo amado hizo en la cruz. Eso es lo que tú ves, Señor, en medio nuestro. Gracias por la vida de mis hermanos y te pido que tu Santo Espíritu ministre cada corazón esta tarde, esta mañana, para que podamos llevarnos, Señor, que cada uno de nosotros somos Pedro y que siempre hay un gallo que nos puede cantar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, ahora sí, no simplemente los niños y los jóvenes se van a casa, también ya nosotros nos vamos. Hermanos, pasamos al tiempo de ofrenda. Vamos a agradecer a Dios por su bondad y porque no se olvida de nosotros. Sus bendiciones nos cobijan y no nos desampara. Hay que ser gozosos en este momento. Queremos compartirles un versículo. Hermanos, quiero compartirles un versículo en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Yo creo que todos somos bendecidos. Recibimos mucho de Dios, entonces el hecho de que nosotros compartamos para que dentro de la misma iglesia se pueda compartir con los hermanos que necesitan,
o con las situaciones que requiere la iglesia, digo, es poco lo que podemos dar, ¿no? Con la grandeza que nuestro Señor siempre nos da. Día a día recibimos bendiciones de su parte. Yo creo que todos aquí, igual y las personas y hermanos que necesitan pueden recurrir a la iglesia, porque aquí es donde damos amor y damos de las carencias que necesitan los hermanos o las personas. Aquí es donde nos refugiamos y es donde en este momento estamos dispuestos a agradecerle de esa manera a nuestro Padre. Gracias, hermanos, y vamos con la oración para la ofrenda. Bendito y amado Padre, en este día te damos las gracias porque tú no te olvidas de nosotros. A pesar de que somos unos pecadores, nos das lo que necesitamos. Nos llenas de bendiciones y nos colmas de todas las necesidades que nosotros necesitamos. Bendito Padre, te damos gracias por eso. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, hermanos, yo también quiero compartirles de los avisos que tenemos para este mes de mayo. Para el martes 3 de mayo tenemos aquí en las instalaciones de San José el Alto la noche de oración a las 7:30, presenciales, 7:30 de la noche. También, hermanos, los queremos seguir invitando para que compartamos de nuestras despensas, de lo que le podamos ofrecer a nuestra iglesia, no simplemente decir lo que tenemos resguardado, ¿no? Yo creo que el hecho de hacer un apartadito para podérselo ofrecer a la iglesia y sea un sustento, una ayuda para los que necesitan, no nos quita nada. Entonces, les seguimos invitando para que apoyen a la canasta del amor. Y